la noche en que me arrodillé para pedirle matrimonio y ella me escupió frente a toda mi familia, creyó que podía humillarme sin consecuencias, pero la dejé ahí mismo, y ahora suplica volver mientras descubre que la verdadera humillación apenas empezaba para ella. Tengo 29 años y había estado con Madison, de 28, durante 3 años. La conocí en el cumpleaños de un amigo en común cuando yo tenía 26. Llevaba un vestido veraniego, y siendo completamente sincero, me pareció la mujer más atractiva del lugar. Conversamos durante horas, nos reímos de tonterías y de cosas sin sentido, y al final de la noche me dio su número. Después comenzamos a salir. 6 meses más tarde, Madison se mudó a mi apartamento. Dijo que su contrato de arrendamiento había terminado, que era lo más lógico y que era una buena decisión financiera. Aunque la realidad es que financieramente solo funcionaba para ella. Yo cubría el alquiler, los servicios, la comida y prácticamente todos los gastos domésticos. Ella trabajaba medio tiempo en una boutique del centro, ganando quizá $15 por hora. Pero por alguna misteriosa razón, su sueldo desaparecía por completo en ropa, uñas, peluquería y almuerzos con amigas. Cada salida que teníamos la pagaba yo. También empecé a cubrir su seguro del auto porque ese mes estaba corta. Después fue el mes siguiente. Y luego simplemente se convirtió en otra de mis responsabilidades. Cada vez que intentaba hablar del tema, se ponía a la defensiva. Me acusaba de ser controlador, de llevar cuentas, de que si yo realmente la amaba no estaría cuestionando nada. Alegaba que su empleo no pagaba bien y que yo ganaba más, así que no veía cuál era el problema. Yo, como un tonto enamorado, me decía que eventualmente las cosas se equilibrarían, que cuando encontrara un trabajo mejor o cuando nos casáramos todo cambiaría. Y así llegamos a la víspera de Navidad. Había planeado proponerle matrimonio durante 2 meses. Conseguí un joyero recomendado por un compañero de trabajo. Elegí un anillo con buena claridad, buen corte y de excelente calidad. No era el más llamativo de la tienda, pero sí un anillo que realmente representaba cómo me sentía por ella. Me costó 2 meses de salario, $8,200, ya descontando impuestos y la absurda garantía que compré. Un dinero que bien podría haber destinado a un auto nuevo, a iniciar un fondo para una casa o a cualquier otra cosa más sensata. Pero quería que ella se sintiera especial. Quería un momento perfecto. Mi familia había organizado la cena de Navidad en casa. Mamá preparó su famoso prime rib, papá contaba las historias de siempre a las que todos fingimos reír por 20ª vez, y mi hermana Lauren jugaba con sus hijos junto al árbol. Toda la casa olía a pino, a canela y a Navidad. Era el momento ideal. Esperé hasta después de la cena, cuando todos estaban reunidos en la sala. Tenía las manos temblando cuando saqué la cajita del anillo. Había ensayado 100 veces lo que quería decir. Me arrodillé frente a Madison y susurré. Madison, te amo. Quiero pasar mi vida contigo. ¿Te quieres casar conmigo? Todo quedó en un silencio absoluto. Mi familia sonriente, los teléfonos listos para grabar, mamá con la mano en el pecho, papá orgulloso, Lauren emocionada hasta las lágrimas. Y Madison. Madison miró el anillo, luego me miró a mí y su rostro adoptó una expresión que jamás había visto. Era algo entre asco y enojo, como si acabara de insultar a su familia entera. ¿Hablas en serio?, dijo con genuina incredulidad. No supe qué responder. ¿Este anillo? ¿Es una broma? Intenté explicarle, pero mi cerebro se apagó. Es pequeño, soltó, como si pronunciara una ofensa grave. ¿Pretendes que use esto? Mi amiga Brianne recibió un anillo mucho más grande el año pasado, y tú me das esto. El aire se volvió pesado. Nadie hablaba, pero todos escuchaban. Mamá se veía horrorizada, papá ya no sonreía, y Lauren tenía la boca completamente abierta. Quise decir algo, cualquier cosa. Pero antes de que pudiera moverme, Madison se inclinó hacia mí y me escupió en la cara. Esto es lo que pienso de tu anillo barato y patético, escupió. Con absoluto desprecio. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Mamá soltó un jadeo, pude escuchar hasta los niños detener su juego. Yo seguí allí, arrodillado, con el anillo en la mano y la saliva escurriendo por mi mejilla. Y en ese instante algo dentro de mí simplemente se rompió. 3 años pagando todo. 3 años siendo acusado de controlador por pedir respeto básico. 3 años sosteniendo la relación mientras ella gastaba su salario en frivolidades. 3 años y ahora esto, frente a mis padres, mi hermana, mis sobrinos. No me quedó ni una gota de dignidad que perder. Me limpié la cara con la manga y dije, con una calma que hasta a mí me sorprendió. Se acabó. El rostro de Madison perdió todo color. ¿Qué? Se acabó. Toma tus cosas y lárgate de mi apartamento. No puedes romper conmigo. Lo acabo de hacer. Miró a todos buscando apoyo, pero nadie se movió. Mamá la observaba con desprecio,
Papá parecía listo para sacarla a empujones, y Lauren solo negaba con la cabeza. Fue entonces cuando su indignación se transformó en furia. Perfecto, ¿quieres la verdad? Sigo enamorada de Derek, mi ex. Él sí sabe tratar a una mujer. Él no lleva cuentas como tú. Él no me hace sentir barata. Llevo meses viéndolo, y ¿sabes qué? Me voy con él ahora mismo. Él me habría comprado el anillo que de verdad merezco. La habitación volvió a quedarse en un silencio aterrador. Tomó su bolso y su abrigo, caminando hacia la puerta. Papá amagó con decir algo, pero mamá lo detuvo. Justo antes de salir, Madison se giró, me miró con desprecio y remató. Derek me habría conseguido el anillo que tú nunca pudiste. Cerró la puerta sin hacer ruido. No la golpeó. No gritó. Solo se fue, dejando un vacío que sonaba más fuerte que cualquier discusión. Papá puso una mano sobre mi hombro. Mamá parecía lista para salir a buscarla y pelearse en la entrada. Lauren ya estaba revisando las redes de Madison, seguramente dispuesta a descubrir cuánto más había estado escondiendo. No pegué un ojo esa noche. Me quedé sentado en mi apartamento, rodeado por todas las cosas de Madison, repasando una y otra vez cada una de sus palabras. Saber que llevaba engañándome durante meses, mínimo 6, quizá más, me dejó en un estado raro, una mezcla desagradable entre incredulidad y rabia contenida. Hasta ese momento había estado hundido en la tristeza, pero esa noche algo cambió en mí, dejé de lamentarme y empecé a enfurecerme de verdad. La mañana siguiente, el 26 de diciembre, desperté en medio del mismo caos, 3 años acumulando pertenencias de alguien que, en realidad, ya no quería compartir vida conmigo. Me levanté, tomé el teléfono y le envié un mensaje directo. Tienes hasta el mediodía para recoger tus cosas. Después de eso, van a la calle. No respondió. Cuando el reloj marcó las 12:30, me cansé de esperar. Empecé a juntar toda su ropa, zapatos, maquillaje, joyería, libros, cada objeto que había dejado en mi casa a lo largo de 3 años. Sin pensarlo demasiado, abrí la ventana de mi segundo piso y fui arrojando todo al estacionamiento. Vestidos cayendo en charcos helados, zapatos rebotando en el asfalto, e incluso ese bolso de diseñador que le había comprado para su cumpleaños terminó hundido en un charco de agua sucia y nieve derretida. El clima estaba de mi lado, frío, húmedo, perfecto para arruinar pertenencias ajenas sin mucho esfuerzo. Para las 2 de la tarde, aquello parecía la escena de una venta de garaje absurdamente cara y desordenada. Tomé una foto del desastre, se la envié y escribí. Tus cosas están afuera. Tienes 1 hora antes de que todo termine donado o recogido por quien pase. En menos de 5 minutos, mi teléfono sonó. ¿Estás loco? No puedes tirar mis cosas así. Ya lo hice. Esas cosas valen mucho dinero. Entonces date prisa. Está empezando a nevar otra vez. Derek está conmigo. Te va a hacer arrepentirte si no devuelves todo adentro. No pude evitar reír. Que lo intente. Estoy aquí mismo. Colgó sin decir más. Media hora después, un Ford Focus bastante maltrecho se metió en el estacionamiento. Bajaron Madison, y supuse de inmediato, Derek. El tipo era justo lo que imaginaba, un fanático del gimnasio, camiseta apretada para marcar músculos que probablemente ejercitaba más que su cerebro, y esa energía de persona que se graba levantando pesas para publicar frases inspiradoras sobre disciplina y esfuerzo. Madison se veía hecha un desastre, cabello revuelto, sin maquillaje, usando la misma ropa del día anterior y con una expresión de alguien que no había dormido nada. Apenas bajó del auto, corrió hacia sus cosas tiradas por la nieve mientras hacía sonidos dramáticos, como si estuviera presenciando una tragedia. Derek, en cambio, vino directo hacia mí, inflando el pecho como si estuviera en un concurso de poses. ¿Tienes algún problema, hermano? Solo limpiando basura. Su cara se puso roja. ¿Estás llamando basura a Madison? Si la definición encaja. Hablando de definiciones, creo que uno de sus zapatos está en ese charco. Se acercó más. Yo no me moví. Estábamos a unos 5 pasos, lo suficiente para que me llegara el aroma exagerado de su colonia barata. Derek, solo ayúdame con las cosas, gritó Madison cargando un montón de ropa mojada. Pero él ya estaba metido en su papel de macho alfa. Ella estaba mirando, tenía que impresionar. No, este tipo necesita aprender a respetar. ¿En serio? Estás a punto de meterte en un problema si no cierras la boca. Madison dejó de recoger. Se giró hacia nosotros con esa emoción malsana en los ojos de quien espera una pelea. Hazlo, amor. Enséñale. Y ahí fue cuando Derek cometió el error. Intentó golpearme. Yo ya estaba esperando algo así. Hombres como él siempre anuncian su intención desde kilómetros, tensan demasiado el brazo, giran el torso como si quisieran que todos vean lo fuerte que van. Solo tuve que apartarme.
Su puño pasó de largo y quedó completamente desequilibrado. Antes de que pudiera recuperar postura, le sujeté el brazo extendido y tiré de él, aprovechando su mismo impulso. Tropezó hacia adelante, moviendo los brazos para no caer. No le di tiempo. Avancé, hundí mi hombro en su pecho y, al mismo tiempo, trabé su tobillo. El golpe contra el pavimento fue contundente y satisfactorio. Intentó levantarse con ese orgullo de hombre de gimnasio, que no quiere aceptar derrota. Apenas logró ponerse en 4 apoyos cuando ya estaba sobre él. Le tomé la parte trasera de la cabeza y le estampé la cara contra el suelo. No usé toda mi fuerza, pero sí suficiente. Escuché cómo su nariz se rompía, un sonido seco y desagradable. La sangre empezó a brotar inmediatamente. «Quédate abajo», le dije. Madison gritó su nombre. Yo solo lo observé desde arriba, respirando profundo. Él emitía sonidos ahogados, con las manos cubriéndose la cara mientras la sangre se filtraba entre sus dedos. La nariz ya estaba hinchándose, torcida. «¿Le rompiste la nariz?», gritó ella. Se defendió mal. «No es mi problema. Mucho músculo, nada de técnica. Eres un monstruo». Él me atacó en mi propiedad. Se llama defensa propia. Pero deberías llevarlo al hospital. Esa nariz está fatal. Derek intentó levantarse una vez más, pero apenas tenía coordinación. Se quedó sentado, tambaleándose, sangrando sin control. Madison trató de levantarlo, pero era peso muerto. Finalmente logró arrastrarlo hasta el auto. Él dejó un rastro de gotas rojas marcando el camino. Lo subió, rodeó el auto, arrancó y salió disparada del estacionamiento, dejando la mayoría de sus cosas desparramadas entre la nieve. Yo simplemente volví adentro, me lavé las manos, preparé café y puse el padrino. 3 horas más tarde, regresó sola. La vi desde la ventana cuando estacionó. Se quedó parada un momento, observando sus pertenencias empapadas y arruinadas. Luego empezó a recogerlas, llorando mientras hacía viajes entre el estacionamiento y el auto. Se veía agotada, con la misma ropa, maquillaje corrido y los ojos hinchados. En su tercer viaje, levantó la vista y me vio mirando desde la ventana. Ahí perdió la compostura. Tomó un vestido mojado y lo arrojó contra la pared del edificio. Después un zapato. Luego un libro. Finalmente, levantó un tacón, lo agitó hacia mí como si quisiera usarlo de arma, y empezó a gritar algo que no alcancé a escuchar a través del vidrio. Llamé a la policía sin pensarlo 2 veces. En ese momento no había espacio para dudas ni segundas interpretaciones, solo quería que alguien pusiera orden antes de que la situación escalara aún más. Con la voz tensa, marqué al 911 y, en cuanto atendieron, solté la información casi de corrido. «Necesito oficiales en los apartamentos Riverside, en Oak Street», expliqué, intentando mantenerme sereno. «Mi exnovia está destruyendo sus propias pertenencias en el estacionamiento y generando un disturbio bastante fuerte». Mientras hablaba, observaba desde mi ventana cómo Madison seguía sumida en ese frenesí irracional que la había consumido desde que descubrió que nuestra relación había terminado de verdad. Al principio solo arrojaba la ropa que yo mismo había dejado cuidadosamente apilada afuera, pero en cuestión de minutos había pasado a agarrar cualquier objeto que tuviera cerca, piedras decorativas del jardín, un pedazo de madera que no tenía idea de dónde había salido, incluso lo que parecía ser una tapa de cubo de basura. Aquella escena se volvió surrealista. Estaba fuera de sí, gritando incoherencias, moviendo un tacón como si fuera un cuchillo y repitiendo el nombre de Derek entre frases sin sentido. En menos de 5 minutos, una patrulla apareció al fondo del estacionamiento con las sirenas apagadas pero las luces encendidas. 2 oficiales bajaron del vehículo. Uno ajustó su cinturón, el otro escaneó rápidamente el área. Al verlos, Madison intentó recomponerse como si de repente hubiera recordado que la presencia policial exigía cierta actitud. Se enderezó la ropa, se limpió la cara con la mano y trató de proyectar una compostura que ya no tenía. «Señora, recibimos un reporte de disturbio», dijo uno de los policías, con voz firme pero paciente. De inmediato, Madison levantó el tacón, apuntando hacia mi ventana, aunque con tan mala puntería que señalaba hacia un arbusto completamente distinto. «Él», gritó. «Ese hombre arrojó mis cosas desde su apartamento y atacó a mi novio. Él es el agresor. Tiene que arrestarlo». Los oficiales intercambiaron una mirada rápida, de esas que dicen «aquí hay más de lo que parece» sin necesidad de palabras. Uno de ellos dio un par de pasos hacia adelante. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó. «Luce alterada». «Estoy bien», respondió ella de inmediato, demasiado rápido. «Solo estoy molesta porque él». «¿Esas pertenencias son suyas?», la interrumpió el oficial. Madison asintió con vehemencia, como si intentara convencerse a sí misma. «Sí. Él las tiró todas.
Entonces, ¿está causando un escándalo por sus propias pertenencias en propiedad privada? Preguntó el policía, adoptando un tono más firme. Si usted ya no vive aquí, él puede retirarlas legalmente. Debe recoger sus cosas y retirarse o tendremos que citarla por alterar el orden público. Madison empezó a temblar. No supe si era rabia, frustración o simplemente un agotamiento emocional que ya no podía ocultar. Sus ojos iban de los policías a mi ventana, como si buscara desesperadamente encontrar a alguien a quien culpar. «Todo esto es culpa suya», gritó de nuevo, señalando hacia mí con ese tacón como si fuera una varita acusadora. «Él es quien debería estar arrestado». Ahora agitaba las manos sin control, siempre con el tacón apretado en una de ellas, lo que hacía que la situación se viera aún más peligrosa. «Señora, cálmese y recoja sus pertenencias», insistió el oficial, intentando mantener la calma. «Estoy calmada», gritó, contradiciendo completamente su tono, su postura y su comportamiento. Uno de los policías se acercó otro paso, levantando una mano abierta en señal de que no quería asustarla. «Señora», dijo con paciencia, «necesitamos que deje ese zapato y respire. No está ayudando a su situación». «No necesito calmarme», respondió ella. «Necesito que arresten a ese hombre. Él me está arruinando la vida». El oficial extendió la mano para tratar de tranquilizarla, pero justo en ese momento Madison perdió el último rastro de autocontrol que le quedaba. Con un movimiento brusco, lo empujó con ambas manos directamente en el pecho. Todo se congeló por un instante. La escena quedó suspendida en un silencio extraño, casi irreal, como si nadie pudiera creer lo que acababa de ocurrir. El policía retrocedió un paso, miró su propio pecho, luego a su compañero y finalmente a Madison. «Señora», dijo con voz firme, sin gritar, «acaba de agredir a un oficial de policía. De la vuelta y coloque las manos detrás de su espalda». «¿Qué? No, no. Él me agarró primero. Me estaba defendiendo», respondió en un tono que sonaba más a desesperación que a seguridad. «De la vuelta inmediatamente». «Fue defensa propia», insistió, aunque incluso ella parecía darse cuenta de que ya había cruzado un punto sin retorno. 30 segundos después, ya tenía las esposas puestas. Seguía forcejeando, gritando que todo era una trampa, que yo había planeado todo, que nada de esto era justo. Sus palabras se perdían entre sollozos y gritos mientras la guiaban hacia la parte trasera de la patrulla. Uno de los oficiales subió a mi apartamento para tomar una declaración formal. Le conté cada detalle, desde la escena en Navidad, la infidelidad, la ruptura y todo lo ocurrido en el estacionamiento. Le mostré mensajes, fotos y cualquier evidencia que pudiera ayudar. «La estamos imputando por agresión a un oficial y alteración del orden público», me informó. «¿Y sus pertenencias? ¿Qué hago con todo eso?», pregunté, mirando por la ventana el desastre en el estacionamiento. «Eso queda entre ustedes», respondió, «pero si fuera usted, retiraría todo antes de mañana para evitar que ella tenga una excusa para regresar». Cuando la patrulla se fue, con Madison aún gritando desde adentro, llamé a una empresa de retiro de basura. Les pagué $200 para que recogieran todo lo que ella había dejado tirado. Verlos cargar sus bolsas, cajas y objetos rotos lejos del conjunto de apartamentos fue, honestamente, una sensación de alivio que no sabía cuánto necesitaba. Fue, sin duda, el mejor dinero que he gastado en años. La mañana siguiente, apenas desperté, presenté una solicitud de orden de restricción temporal. Incluí la escena de Navidad, la confrontación en el estacionamiento y su arresto. El juez la aprobó sin titubear. Madison tenía prohibido acercarse a menos de 500 pies de mí, de mi apartamento o de mi trabajo. Lo necesitaba más de lo que quería admitir. Cuando revisé mi teléfono, tenía 17 llamadas perdidas de números desconocidos. Mensajes de voz de la madre de Madison, su hermana y varias amigas, todas asegurando que yo era un monstruo por arruinarle la vida, por forzar su arresto, por tirar sus cosas, por ser un abusivo. Nada nuevo. Lo bloqueé todo y me fui a trabajar. Llegar a la oficina fue como entrar en otro universo. Allí no había gritos, ni dramas, ni escenas de histeria. Solo adultos ocupados en sus tareas. Pasé la mañana revisando planos de un complejo de oficinas en el centro, revisando cálculos y asegurándome de que todo cumpliera con los códigos. Era casi terapéutico. Aún así, noté que mis compañeros estaban raros. Me miraban como si supieran algo que no se atrevían a decir. Como si esperaran que yo tocara el tema primero y ellos solo necesitaran asentir. Durante la hora de almuerzo, Tyler se acercó a mi escritorio. Se sentó en la orilla, suspiró y comentó: «Hermano, escuché lo que pasó. Qué situación complicada». No hubo mucho más. Los demás solo daban palmadas incómodas en mi hombro, como si no supieran si estaban siendo solidarios o metiéndose en asuntos ajenos.
Una mujer de contabilidad me dejó galletas caseras y, al mencionarlas, se quedó quieta como estatua, casi arrepintiéndose de haber hablado. Esa misma tarde, recibí un correo desde una dirección desconocida. Al abrirlo, sentí como la rabia me subía por la espalda como un escalofrío. Era de Derek, o de alguien haciéndose pasar por él. Asunto: necesitamos hablar. El mensaje era un revoltijo de amenazas disfrazadas de victimismo. Decía que yo lo había atacado, que iba a arruinarme la vida, que informaría a mi empresa que yo era violento e inestable, que haría públicos todos mis actos peligrosos. Lo reenvié a mi correo personal para guardarlo como evidencia y lo bloqueé. 2 horas después llegó otro correo. Más largo. Más agresivo. Más amenazante. Hablaba de encontrar dónde trabajaba, de difamarme en redes sociales, de hacerme pagar. También lo guardé. A la mañana siguiente, Derek decidió cumplir parte de sus amenazas. Encontró el correo público de mi empresa y envió un mensaje creyendo que llegaría directamente a mi jefe, aunque en realidad terminó en la bandeja general de recursos humanos. El correo era ridículo. Aseguraba que yo era peligroso, que no debía trabajar con clientes, que lo había atacado sin provocación. Su error fue enviarlo desde su correo laboral. En la firma aparecía claramente donde trabajaba, la que View Fitness, donde al parecer era entrenador personal. Esa tarde, la gerente de recursos humanos me llamó a su oficina. Cerró la puerta con una seriedad que no solía usar conmigo. Jackson, dijo, cruzando las manos sobre el escritorio, necesitamos hablar sobre un correo que recibimos esta mañana. Y su mirada dejó claro que lo que venía iba a ser importante. Pasé la mañana trabajando cuando recibí un correo extraño que mencionaba mi nombre. Mi jefa me llamó a su oficina casi de inmediato. Recibí un email bastante peculiar sobre ti. ¿Quieres explicarme qué está pasando?, preguntó con calma, aunque noté la preocupación en su voz. Le conté todo desde el principio: la propuesta de matrimonio, la humillación pública, la pelea en el estacionamiento, la detención de Madison y todo lo que ocurrió después. Le mostré los correos que Derek me había enviado, el informe policial del arresto de Madison y la documentación relacionada con la orden de restricción. Ella escuchó cada detalle sin interrumpirme, tomando notas con seriedad. Entonces, déjame ver si entendí bien, dijo finalmente: este hombre es el novio de tu ex, y te está acosando en tu lugar de trabajo porque te defendiste cuando él fue quien te atacó primero. Exacto, respondí. ¿Y envió estos correos desde la dirección de su trabajo, en un gimnasio? Sí. Ella se quedó pensativa unos segundos. Voy a comunicarme con su empleador. Necesitan saber que uno de sus empleados está usando recursos de la empresa para acosar y amenazar a alguien de nuestro equipo. Pero necesito tu autorización para compartir ciertos detalles de la situación. La tienes, respondí sin dudar. Perfecto. Dame unas semanas para manejar todo a través de los canales oficiales, dijo antes de dar por terminada la conversación. No le pregunté qué pensaba hacer. Solo le di las gracias y regresé a mis tareas. 3 semanas después, noté que algo había cambiado. Las cuentas de Derek en redes sociales estaban vacías, su Instagram había desaparecido, su Facebook igual. Su perfil en el sitio web de la que View Fitness ya no existía. Ese mismo día, alrededor del mediodía, Tyler se acercó a mi escritorio. Oye, ¿viste que despidieron a ese entrenador que te estaba acosando? ¿Cómo te enteraste?, pregunté sorprendido. Mi esposa va a la que View Fitness. Al parecer, el dueño recibió un email de nuestro departamento de recursos humanos explicando que uno de sus empleados estaba usando recursos de la empresa para amenazar a alguien. Revisaron su correo y lo echaron la semana pasada. Así entendí lo que había pasado: nuestra gerente de recursos humanos había tomado la situación muy en serio. Se comunicó directamente con la oficina corporativa de la que View Fitness, explicó todo de manera precisa, usando términos legales claros, y les detalló cómo su empleado representaba un riesgo de responsabilidad para la compañía. Entonces, Corporativo contactó al dueño de la franquicia. El dueño revisó los correos de Derek. Y en cuestión de días, él estaba desempleado. No sentí ni un poco de culpa. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Estuve a punto de rechazarla, pero algo me hizo contestar. Hola, soy Derek, dijo una voz temblorosa al otro lado. Sonaba distinto. Quebrado. No tenemos nada que hablar, contesté. Por favor, solo escucha un minuto. Contra mi instinto, no colgué. Después de que me rompiste la nariz, regresé con Madison a mi apartamento. Pensé que estaría preocupada, porque no podía respirar bien y tenía la cara tan inflamada que parecía que me hubiera atropellado un camión, contó, haciendo una pausa para recuperar el aliento. Pero estaba furiosa, conmigo. No contigo. Guardé silencio. Gritó que la había dejado en ridículo,
que un hombre de verdad la habría defendido. Me llamó débil, patético. Y luego, se detuvo. Me pegó. Me abofeteó porque, según ella, la hice quedar como una tonta frente de ti. Seguía sin decir nada. Soy un cobarde, lo sé. Te ataqué porque ella quería que lo hiciera. Te envié esos correos porque pensé que así la haría feliz. Hice todo lo que ella pidió sin siquiera pensar. Y ahora, ya no sé ni qué esperaba conseguir, admitió con voz derrotada. ¿Por qué me estás diciendo esto? Pregunté finalmente. Porque lo siento. De verdad lo siento. Tenías razón sobre ella. No vale la pena. No lo valió nunca. Perdí mi trabajo, mi apartamento, no puedo pagar la renta, y también perdí cualquier respeto que me quedaba por mí mismo, dijo, casi en un susurro. Hubo un largo silencio. Solo quería disculparme. No merecías nada de lo que te hice. Tú solo defendiste tu propiedad y te defendiste a ti mismo. El que convirtió esto en algo físico fui yo. Y lo acepto. Sin esperar respuesta, colgó. Me quedé sentado con el teléfono en la mano, preguntándome qué tipo de persona podía manipular a alguien hasta ese punto. 3 meses y medio pasaron después de esa llamada. 3 meses y medio de paz absoluta. Sin drama. Sin amenazas. Sin caos. Volví a una rutina normal, trabajaba, pasaba tiempo con mis amigos, visitaba a mis padres los fines de semana, y empecé a ir al gimnasio con más regularidad. Incluso recuperé hobbies que había abandonado mientras estaba con Madison. Mi apartamento volvió a sentirse mío. Quité todas las fotos que quedaban de nosotros y las reemplacé con arte que realmente me gustaba. Compré muebles nuevos, no los que ella había insistido en tener, y hasta adopté un perro mestizo rescatado, Buster, que parecía haber encontrado el cielo con solo tener un hogar. Mi vida estaba tranquila. Justo lo que necesitaba. Tyler, siempre insistente, intentó varias veces presentarme a una amiga de la iglesia donde iba su esposa. Fui a una cita con ella. Era dulce, amable, pero le fui honesto, no estaba preparado para una relación seria. Lo entendió sin problema. También salí un par de veces con otras personas, sin compromisos, sin presiones. Simple, adulto, equilibrado. Muy diferente a lo que había vivido antes. Mientras tanto, mi hermana Lauren seguía espiando las redes de Madison. Se ve miserable, me dijo durante una cena familiar a principios de abril. Publicó una frase sobre traiciones y problemas de confianza. Bien, opinó mi madre sin levantar la vista del plato. Se lo ganó. Mi padre negó con la cabeza. Todavía no puedo creer que te rechazara la noche de Navidad. En mi época, eso habría sido motivo de vergüenza pública. En tu época, la gente se casaba a los 20 y luego vivían juntos por pura terquedad, respondí. Y mira cómo resultó, comentó mamá antes de lanzar un panecillo a mi papá. Todo marchaba como debía, hasta que, a mediados de abril, Madison decidió aparecer por última vez. Para entonces, yo estaba saliendo casualmente con alguien. Se llamaba Emily, era enfermera en el hospital del centro, y nuestras salidas eran tranquilas, sin expectativas absurdas. No sabía que Madison estaba por cruzarse nuevamente en mi camino. Emily siempre había sido una persona tranquila, madura y con los pies completamente en la tierra. Le gustaba vivir de manera sencilla. Pagaba sus propias cuentas, tenía su coche, nunca dependía de nadie y jamás insinuó que yo tuviera que financiarle nada. Aquella normalidad, después de lo que viví con Madison, se sentía como un respiro inmenso. Por eso, esa tarde de sábado de mediados de abril, cuando estábamos los dos en mi apartamento viendo una película cualquiera y Buster dormía a mis pies con el hocico apoyado en el suelo, sentí que por fin tenía algo parecido a paz. No era un momento extraordinario, pero sí uno de esos pequeños instantes que te hacen pensar que tal vez estás comenzando a sanar. Pero esa calma duró muy poco. Unos golpes secos en la puerta nos sacaron de la película. Al principio pensé que sería algún vecino pidiendo algo, o tal vez un paquete. Me levanté sin darle importancia, pero en cuanto miré por la mirilla, el estómago se me encogió. Era ella. Madison. De pie en mi pasillo, sosteniendo un plato cubierto con papel aluminio, como si estuviera visitando a un viejo amigo en lugar de presentarse en la casa de alguien que tenía una orden de restricción contra ella. Abrí la puerta con cautela. Y entonces la observé bien. Madison estaba distinta, y no en un sentido positivo. Más delgada, con un aire desgastado, como si el último par de meses la hubieran exprimido. No llevaba maquillaje, algo impensable en la versión de ella que conocí, su cabello estaba recogido sin forma, y vestía jeans gastados y una camiseta común, nada de esas prendas de diseñador que defendía como si fueran su identidad. Había algo apagado en su mirada, una mezcla confusa de vulnerabilidad y tensión. Hola, dijo en voz baja, apenas audible. Madison, ¿qué haces aquí? Levantó un poco el plato. Quería hablar contigo.
Te hice unas galletas. Tus favoritas, con chispas extra. Recordé que te gustaban así. ¿Podemos hablar 5 minutos? Solo eso. Tuve que contener la frustración para responderle. No puedes estar aquí. Hay una orden de restricción. ¿Lo sabes? Sí, lo sé. Pero solo quería disculparme. De verdad. Por todo. Su voz tembló ligeramente. Te lo ruego, solo escúchame un momento. En ese momento, Emily se acercó por detrás de mí, sin entender exactamente quién estaba al otro lado. ¿Pasa algo?, preguntó, preocupada. Madison la miró como si esa simple visión le hubiera encendido una mecha interna. Su cuerpo entero se tensó de inmediato. La expresión suave e incómoda que había traído se transformó en algo completamente distinto, algo duro. ¿Y esta quién se supone que es?, escupió, con un tono cargado de veneno. Madison, respondí, firme, tienes que irte ahora. No, repitió, negando con la cabeza como si quisiera rechazar la realidad. ¿Ya seguiste adelante? ¿Así de rápido? ¿En 3 meses? ¿Con ella? Saqué mi teléfono. No tenía intención de seguir tolerando aquello. Voy a llamar a la policía. ¿Con ella?, señaló a Emily con un gesto agresivo. ¿Estás en serio conmigo? ¿Con esta desconocida? Después de todo lo que vivimos. Emily dio un paso hacia atrás, sorprendida por la intensidad. Yo moví mi cuerpo para bloquear la entrada, anticipando que Madison intentaría algo. Última advertencia, le dije. Te vas o llamo al 911. Ahora. Vine a disculparme. Su voz subió hasta casi quebrarse. Pasé toda la mañana haciendo estas galletas, tratando de que quedaran perfectas para ti, y tú estás con una cualquiera que quizá ni conoces. Presioné el botón de llamada. Era lo único responsable que podía hacer. Madison lo vio y su mirada se volvió peligrosa. No te atrevas, su voz bajó de golpe. No te atrevas a llamar. Estás violando la orden de alejamiento. Ver. Comenzó a respirar rápido, agitándose. Dediqué 3 años a esta relación. 3. Gritó, ya sin control. ¿Y tiras todo por la borda? ¿Por ella? Intentó mirar dentro del apartamento, buscando a Emily. ¿Te crees tan especial?, gritó hacia el interior. No eres más que un parche para él. Una distracción barata. No le importas. Solo te usa para olvidarme. Madison, intenté hablar, pero me interrumpió bruscamente. Ese anillo patético era para mí, gritó, ya llorando. Íbamos a casarnos, íbamos a tener una vida juntos. Y se la vas a dar a ella. De un tirón, removió el papel aluminio del plato. Las galletas estaban visiblemente quemadas y endurecidas. Tomó una y la elevó como si fuera una evidencia. ¿No quieres mis disculpas? ¿Ni mis galletas? Perfecto. La lanzó con fuerza. Pasó a centímetros de mi cabeza y golpeó la pared con un impacto contundente que dejó una marca. Antes de que pudiera decir algo, ya tenía otra en la mano. Empezó a arrojarlas sin control, una golpeó el marco de la puerta, otra entró en el apartamento y se estrelló contra el piso. Parecían de piedra. La llamada conectó. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi exnovia está violando una orden de restricción y está lanzando objetos dentro de mi apartamento. Madison soltó el plato. Las galletas se regaron por todo el pasillo. Pero ya no las miraba. Sus ojos estaban clavados en Emily con un odio intenso. Tú, dijo con un hilo de voz cargado de furia. Todo esto es por tu culpa. Y se lanzó hacia adelante. No vino hacia mí. Fue directo hacia Emily, intentando escabullirse por un costado para entrar al apartamento. La sujeté del brazo con firmeza y tiré de ella hacia atrás. Se tambaleó y casi cayó, pero recuperó el equilibrio inmediatamente, empujándome con una fuerza sorprendente para intentar entrar otra vez. «Aléjate de él», le gritó a Emily, fuera de sí. «Es mío. Siempre ha sido mío». Emily ya estaba al otro extremo de la sala, con las manos temblorosas. Baxter ladraba y corría en círculos, incapaz de entender qué estaba pasando. Madison arañaba mis brazos, tratando desesperadamente de pasar. Yo usé todo mi peso para sostener la puerta y mantenerla afuera. Ella empujaba, gritaba, arañaba, lloraba. Era pura adrenalina mezclada con resentimiento. «Señor, ¿continúa en la línea?», preguntó la operadora. «Sí», respondí, sosteniéndola como podía. «Está intentando entrar y atacar a mi novia». «¿En serio? Envíen ayuda rápido. Los oficiales están a 3 minutos. Manténgase en la línea». Madison seguía forcejeando. Sus uñas me hicieron varios rasguños, mientras repetía frases incoherentes. «Arruinaste todo. Todo. Yo podía arreglarlo. Yo podía hacerlo funcionar». Agarró una galleta del suelo y la lanzó como si fuera una piedra.
Emily se agachó justo a tiempo. La galleta golpeó la ventana del salón con tanta fuerza que pensé que se había quebrado. Luego tomó más galletas del suelo y empezó a arrojarlas dentro del apartamento sin medir dirección. Una golpeó el televisor, otra el sofá, otra la lámpara. Entonces, finalmente, se escuchó la sirena. Madison se detuvo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Miró hacia las escaleras, luego a mí, y negó con la cabeza, temblando. No, susurró. No llamaste de verdad. Solo querías asustarme. Solo quería hablar contigo. Solo quería que volvieras. En ese instante, 2 oficiales llegaron al final de las escaleras y la iluminaron con sus linternas. Apenas los oficiales cruzaron el pasillo, captaron de inmediato lo que estaba ocurriendo. Madison estaba allí, plantada en la entrada, rodeada de galletas desmoronadas por todas partes, mientras yo tenía marcas visibles de uñas en los brazos y mi apartamento estaba lleno de restos esparcidos por el suelo. Señora, aléjese de la puerta, le indicó uno de los agentes con firmeza. Madison se giró bruscamente hacia ellos. «Él me atacó», exclamó. Yo vine tranquila, solo quería hablar, y él fue el que me agredió. El oficial me observó con atención, después miró mis brazos marcados, y luego a Emily, que estaba hacia el fondo del apartamento, pálida del susto mientras Baxter ladraba sin parar. «Señor, ¿se encuentra bien?» «Sí». Ella violó una orden de restricción, intentó meterse a la fuerza y atacó a mi novia, respondí sin titubear. «Eso es mentira», gritó Madison. «Vine a disculparme. Le traje galletas y él perdió el control». El segundo oficial se inclinó, tomó una de las galletas del pasillo y la apretó entre los dedos. Se miró con su compañero, levantando las cejas. «Señora, ¿qué hay exactamente en esto?» «¿Hormigón?» «Son galletas», respondió ella indignada. El oficial la pesó en la mano, como quien evalúa una pelota de béisbol. «No parecen galletas. Esto podría usarlo como arma». Su compañero apenas lograba contener la risa. «¿Se olvidó del polvo de hornear, tal vez? Dejen de burlarse de mis galletas», chilló Madison. «No me burlo», respondió el agente. «Estoy realmente preocupado por la integridad estructural de esto. Mis hijos hacen mejores galletas con la masa prehecha del supermercado». Luego me miró. «Señor, ¿alguna de estas le golpeó?» «Varias dieron en las paredes. Una golpeó mi televisor». El oficial tomó una de las que había rebotado en el marco de la puerta. «Sí, ya entiendo por qué dejó un golpe. Esto no es repostería, es munición». Se enderezó. «Señora, queda usted arrestada por violar una orden de restricción, intento de agresión y daños a la propiedad». «¿Qué?» «No, esto es absurdo. Solo quería hablar con él». El agente empezó a leerle sus derechos mientras ella lloraba, pero ya no era un llanto dramático, era un llanto desesperado, casi histérico. Intentó apartarse cuando él intentó tomarle el brazo. «No me toque. No hice nada malo». «Ponga las manos en la espalda», ordenó el oficial. «Esto no es justo. Él arruinó todo». Tuvieron que girarla y colocarle las esposas. Aún así, seguía discutiendo, llorando y asegurando que todo era un malentendido. El segundo oficial la escoltó escaleras abajo hasta la patrulla. Se escucharon sus gritos hasta que salieron del edificio. El primer oficial se quedó para tomar nuestras declaraciones. Le mostré la orden de restricción desde mi teléfono y relaté paso a paso lo que había pasado. Emily también dio su versión, con la voz temblorosa pero clara. El agente tomó fotos de todo, las galletas trituradas, las marcas en las paredes, el daño en la televisión, los arañazos en mis brazos y la abolladura en el marco de la puerta causada por una galleta particularmente violenta. «Se le imputarán varios cargos», comentó. «Violación de orden de restricción es algo serio, y el intento de agresión y los daños agravan la situación. Con las lesiones en usted y la amenaza a su novia, el fiscal probablemente pedirá tiempo de cárcel. Dependerá de su historial y si acepta un acuerdo, pero yo esperaría al menos entre 30 y 60 días, además de libertad condicional y manejo de ira». Cuando se fue, Emily y yo nos quedamos observando la escena, restos de galletas por todo el suelo, marcas en las paredes. Baxter, por fin tranquilo, olfateaba el desastre con cautela. «Entonces», dijo Emily con cuidado, «¿esa era tu ex?» «Sí», respondí. «Y trató de atacarme con armas caseras disfrazadas de galletas». Emily miró los pedazos esparcidos, luego mis brazos y la pared marcada. «Esto es demasiado para una sexta cita». «Tienes razón. Llámame cuando hayas procesado todo, y cuando estés seguro de que va a pasar un buen tiempo en la cárcel», añadió con una media sonrisa. «Y considera comprar una cámara de timbre». Me dio un beso en la mejilla antes de irse. Me quedé solo con Baxter, que terminó concluyendo que las galletas no valían la pena. «No comas eso», le advertí.
Te romperías todos los dientes. Tomé más fotos para mis propios registros y empecé a hacer llamadas, primero a Lauren, luego a mi casero para informarle del daño. Llegó una hora después. Observó los restos en el piso, el golpe en la pared y la abolladura en el marco. Tomó un trozo de galleta. Entonces, dijo lentamente, ¿tu ex hizo esto? Sí. Con galletas. Él intentó romper el trozo entre los dedos. No lo consiguió. ¿Qué clase de galleta es esta? ¿Usó cemento? Al parecer no usó polvo de hornear y le puso demasiada harina. El hombre soltó una carcajada. En 30 años siendo casero, he visto de todo. Pero nunca que alguien convierta productos de panadería en armas. Revisó los daños. Tendrás que cubrir la reparación. Masilla, pintura, y tengo que revisar ese marco. Ella está siendo acusada, dije. Me encargaré de todo lo necesario. Bien. Documenta todo, fotos, los reportes policiales, todo. Y la próxima vez, no abras la puerta. Lección aprendida. 6 meses después recibí una llamada de la oficina del fiscal, una de esas que no esperas pero que sabes exactamente de qué se trata en cuanto ves el número. Al atender, la asistente legal me informó con tono formal, y casi rutinario, que Madison había decidido aceptar un acuerdo para evitar un juicio largo. Me explicaron que el trato incluía 45 días en la cárcel del condado, 1 año y medio de libertad condicional, clases obligatorias de control de impulsos y el pago completo de los daños ocasionados aquella tarde caótica. Me detallaron la cifra final, reparaciones de pared, arreglo del marco de la puerta, sustitución parcial del televisor y mis gastos médicos por los arañazos. Todo sumaba alrededor de $1,240. También me confirmaron que la orden de restricción quedaba renovada por 5 años adicionales, esta vez bajo condiciones más estrictas debido a la reincidencia y al comportamiento violento. Agradecí la llamada, colgué y sentí, por primera vez en meses, una especie de cierre real. A partir de ahí, el silencio fue absoluto. No volví a recibir mensajes anónimos, ni correos extraños, ni intentos de contacto disfrazados de coincidencias. Era como si Madison simplemente se hubiera desvanecido de mi vida, y sinceramente, así lo prefería. Con el tiempo, Emily y yo fuimos fortaleciendo nuestra relación. Ella siguió demostrando exactamente lo que buscaba, independencia, equilibrio y un sentido de compañerismo que hacía que todo se sintiera natural y sencillo. Buster, que al principio solo la toleraba porque ladró como loco aquella noche, terminó adorándola, ahora se sienta a su lado en el sofá como si la hubiera elegido él mismo. Mi familia la recibió con los brazos abiertos. Se dieron cuenta de que Emily era una persona estable, con su propio mundo y sin interés en convertir mi vida en un proyecto que debía sostener por obligación. Compartimos responsabilidades, decisiones y momentos, y todo eso creó una sensación de tranquilidad que no recordaba haber tenido antes. Y sobre el anillo, aquel de $8,200 que estaba destinado a alguien que nunca valoró nada. Sigue guardado en la caja de seguridad, intacto. A veces lo abro solo para asegurarme de que sigue allí, recordándome que las cosas pueden cambiar de manera drástica cuando uno empieza a poner límites. No he decidido qué hacer con él. Puede que algún día encuentre a la persona adecuada para usarlo, o quizá termine vendiéndolo y cerrando ese capítulo de una vez por todas. Por ahora, simplemente se queda donde está, como un recordatorio silencioso de una historia que preferiría no repetir.